A todos aquellos que nos acompañan hoy en esta su casa, Sello de tu Esencia, y espero que Dios allí les pueda hablar. Estos días hemos venido nosotros hablando del Espíritu Santo y de lo importante que es el Espíritu Santo. Estuvimos estudiando un poco el libro de Hechos y la semana pasada hablamos un poco sobre el importante de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, al tono del Espíritu Santo. Y vemos que en el libro de los Hechos empieza a hablar, algunos podrían llamar el libro de los Hechos como el libro del Espíritu Santo, que es el libro donde el Espíritu Santo hace manifestaciones todo el tiempo y revela todo el tiempo a Jesús. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia con un propósito. Dice que ellos estaban unánimes, reunidos, estaban juntos y que de repente de allí vino el Espíritu de Dios y ellos empezaron a hablar en lenguas. Y dice que allí se encontraron varias cosas. Primero estaban allí tres fiestas. Estaba una de las fiestas que era la fiesta de la Pascua, ¿sí? Que era esa fiesta donde ellos celebraban el haber salido de la esclavitud de Egipto y salir de esa esclavitud como tal, y luego en poder entrar de alguna manera al propósito que Dios tenía para con ellos. Luego viene otro tiempo donde ellos están celebrando también el Pentecostés como tal. Es una celebración de gratitud por todas las bendiciones recibidas en la agricultura como tal, y también estaba la fiesta de los tabernáculos, y era el tiempo donde habían muchísimas personas en ese lugar, allí todos queriendo agradar al Señor, todos queriendo de alguna manera estar en Jerusalén para darle gratitud a Dios y demás, y es allí donde se produce la manifestación del Espíritu Santo. Dice que esa manifestación fue tan fuerte que empezaron ellos a hablar en lenguas. Cuando empieza a hablar allí, que empiezan a hablar en lengua, no se refiere a que ellos empezaron a hablar en lenguas extrañas, sino empezaron a hablar en lenguas de personas que venían de diferentes lugares y que ellos empezaron a decir, pero ahora tú cómo me puedes hablar con tanta propiedad. Y ellos empezaron a impresionarse por eso. Se dice en la iglesia de Roma, o los romanos, cuando ustedes ven que Pablo le está escribiendo a los de Roma, no es que Pablo haya hecho la iglesia de Roma, sino que se dice que algunos de los que estuvieron en el Pentecostés fueron precisamente personas que venían de Roma como tal, y que después del Pentecostés formaron esa iglesia allí en Roma, porque fue la manifestación del Espíritu Santo. Y esa manifestación del Espíritu Santo fue precisamente dada a la iglesia para que ellos pudieran hablar y predicar el Evangelio. Amén. O sea, el propósito número uno, o bueno, uno de los propósitos importantes del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo, es que nosotros podamos hablar de las buenas nuevas. Dice que vino fuego sobre ellos y vino fuego sobre las lenguas, y ellos empezaron a hablar y a predicar el Evangelio, y es allí donde Pedro empieza a predicar de una manera tremenda. Allí todos los apóstoles empiezan a predicar, a Pedro, todos ellos de alguna manera con un poder que ellos no podían reconocer, era el poder del Espíritu Santo. ¿El poder del qué? El Espíritu Santo. Ahora, esto es para estudiarlo un poco más a profundidad, pero quiero conectarlo con algo que estaba orándolo precisamente para poderlo enseñar, y es de alguna manera hay momentos donde nosotros pasamos por dificultades y no sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor. A veces no entendemos las pruebas, porque a veces tenemos que sufrir como cristianos, porque a veces tenemos que pasar por situaciones que no comprendemos, que no entendemos, y a veces nuestra teología o nuestro conocimiento teológico no es tan fuerte o no es tan bíblico, y a veces nos desboronamos cuando vienen las pruebas o las dificultades. A veces nosotros creemos que si algo está pasando en nosotros es porque debe ser que yo estoy en pecado. Si algo está pasando o vino una enfermedad, un familiar, debe ser que yo no oré esta mañana y por eso fue, pastor, eso fue por eso. Hoy no me fue bien en el trabajo, pastor, porque yo oraba 20 minutos y me faltaron 2 minutos. Yo hubiera completado esos 20 minutos. Y empezamos nosotros con unas creencias todas raras, nos volvemos muy supersticiosos como tal. No, esta mañana no posteé en mi estado que el Señor es mi pastor, por eso fue. Y empezamos a creer que las pruebas de la vida como tal son situaciones ajenas al cristiano. Por el contrario, son situaciones a las cuales Dios nos quiere pasar. Amén. Algunos dicen, no, pastor, yo si digo esto estoy atrayendo el mal, porque algunos piensan de esa manera.
que el cristiano no puede ser afligido o no puede pasar por situaciones difíciles. ¿Cuántos sabemos que los cristianos somos afligidos? ¿Cuántos sabemos que si no somos afligidos, si no estamos viviendo situaciones difíciles, o algo está pasando, o estoy bien con el chanclas, y ese no es mi enemigo, o sea, con el sata, y todo está allí bien, porque lo más normal de un cristiano es que tenga oposición. Lo más normal de un cristiano es que esté pasando por situaciones difíciles. Y si tú y yo no estamos pasando por situaciones difíciles o por pruebas, tu crecimiento y mi crecimiento cesa. Pero la manera como el Señor hace que un cristiano pueda crecer es precisamente a través de las pruebas y a través de la aflicción. Pedro, ya maduro, digámoslo así, Pedro empieza a reconocer que él era muy bocón, ustedes lo ven, él siempre decía, Señor, yo estoy contigo en las buenas y en las malas, y al ratico lo estaba negando, y no solamente una vez, sino 3 veces. Ese Pedro era zafado, un día van a tomar a Jesús y él coge una botella y se la va a, no mentiras, coge una espada y le va a quitar la oreja a Falcon, porque Pedro es emocional y demás, y su fe no estaba formada. Pedro de alguna manera seguía al Señor, pero su fe no era formada. Pedro, un pescador de hombres, luego uno ve escribiendo la carta, las 3 cartas que él escribe de Pedro, y uno empieza a verlo como con tanta diplomacia y escribiendo con tanta seguridad y demás, porque sucedió un cambio en la vida de Pedro. Dice que Pedro, al final de sus días, Pedro se va a ir a predicar a Roma, y Pedro, esto lo dicen los historiadores, algunos historiadores, que Pedro apenas los estaban persiguiendo, él huye a Roma. Y dicen los historiadores que él se encuentra con Jesús. Eso no lo dice la Biblia, estoy hablando históricamente. Se dice que él se encuentra con Jesús y que Jesús llevaba la cruz y Pedro iba caminando. Y Jesús, ¿para dónde vas con esa cruz? Para volver a ser crucificado en Roma. Él dice eso. Y Pedro fue tan confrontado en su corazón que dice, no, yo voy a ir a Roma y si tengo que morir, voy a morir por mi Señor. Y se devuelve allí, y allí es donde muere, y muere crucificado, pero al revés. Porque él decía, no siquiera soy digno de morir como Jesús murió. Y Pedro escribe una de las cartas, que es la primera carta de Pedro, y esa carta es una carta que tiene un gran significado. Es un significado porque hay 3 o 5 tribus como tal, o organizaciones, o pueblos más bien, que están en el Asia Menor. Y estos son judíos y gentiles que conocían de Cristo. Y estas personas estaban pasando por situaciones difíciles. Estaban siendo perseguidos, los exiliaron, imagínense, exiliados de su país, algunos están aquí de otros países, no es nada fácil tener que dejar una cultura, su casa, la casa que tanto tiempo han formado con su familia, las amistades, las relaciones que tienen con tal como los unos con los otros, y tener que dejarlo todo, y tenerlo que dejar todo por su fe es algo supremamente difícil. Y Pablo empieza a encontrar que en Asia Menor hay 5 pueblos que están precisamente desanimados, precisamente dicen, ¿cómo nosotros como cristianos estamos pasando por situaciones tan difíciles, tan complicadas? Y Pedro, con una carta muy conmovedora y muy sabia de parte del Espíritu Santo, él empieza a traerles o hablarles un poco del porqué de las pruebas. Pero si podemos ver un cambio en Pedro o un cambio en los discípulos, es que cuando vino el Pentecostés, en ese momento, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, no solamente vino la agilidad o el don para poder hablar de otros pueblos de Cristo, sino que también vino con él sabiduría. ¿Con él vino qué? Sabiduría. Con él vino conocimiento. Dice la palabra que el Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca para a veces defendernos en nuestra fe y para comprenderlos las situaciones difíciles. Y aquí podemos ver a un Pedro lleno del Espíritu Santo aconsejando y hablando de unas situaciones difíciles. Entonces, primera de Pedro habla precisamente de las pruebas y las situaciones difíciles, y quiero en esta mañana hablar un poco de eso, del por qué pasamos por pruebas, el por qué las luchas, pero no de una manera como el mundo nos llama. No, estás pasando por pruebas, entonces renuncia, no sé qué, sino de la manera bíblica, de lo que realmente el Señor dice de por qué pasamos por estas situaciones. Lo primero que dice Pedro, hablándole a esta carta la escribe con el deseo de motivar a estos cristianos. Amén. Con el deseo de explicarles el porqué de las pruebas. Amén. Entonces, si yo quiero saber bíblicamente el porqué de las pruebas, ¿a dónde puedo ir? A primera de Pedro. Amén.
Así, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Usted cómo puede medir su madurez en el cristianismo? Se lo puedo su madurez, porque Pablo la define de esta manera. Su madurez se puede medir cuando usted dice, tengo un problema con mi pareja. Bíblicamente, si yo te preguntara dónde puedes ir a encontrar la solución al problema de tu pareja y tú me respondes bíblicamente dónde está, yo te puedo decir que hay una madurez en ti. Si yo te pregunto a ti, tienes que perdonar, ¿dónde dice en la palabra cómo perdonar y cómo hacerlo? Hay una madurez en ti. Si yo te pregunto de ciertas situaciones y no sabes cómo responder, es porque no hay de alguna manera esas respuestas bíblicas para mi propia vida. Amén, porque la palabra del Señor es precisamente la manera como vivir, cómo enfrentar las situaciones difíciles. Amén. Entonces, ¿cuántos se van a poner juiciosos a leer la palabra y a estudiar? Pues Primera de Pedro aquí nos está dando unas respuestas claras de eso. Dice, Primera de Pedro 1, dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió. Entonces aquí está hablando de esas 5 regiones que están en Asia Menor y empieza a hablarles y animarlos de una. ¿Y cómo los empieza a animar? Les empieza a decir, Dios Padre los conoció, los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. O sea, les está diciendo, miren ustedes, están pasando, ya vamos a hablar el porqué de las pruebas, pero ustedes tienen que conocer algo, que son elegidos por Dios. Que son elegidos por Dios y que tienen un Padre que es ¿quién? Dios. Lo primero que Pedro está tratando de hacer es, usted en medio de la dificultad o en medio de la prueba, usted no puede olvidar de los privilegios que usted tiene. Usted no puede olvidar de quién es. Cuando usted está pasando por una prueba o por una dificultad y usted pierde la perspectiva de quién es, usted se deja llevar por la situación y usted piensa que es esa situación. Amén. ¿Cuántas personas cuando están en fracaso se sienten fracasados? No, esto es como que su fracaso determina que ellos son fracasados, pero pierden la perspectiva de lo que son. Y aquí Pedro les está diciendo, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Les está diciendo, el Padre está con ustedes, los eligió. Les está diciendo, el Espíritu Santo está ¿con quién? Con ustedes. Les está diciendo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más grande gracia y paz. Les está diciendo, recuerden que ustedes ya no son pecadores. Recuerden que sus pecados fueron llevados, ¿qué? En la cruz. Que ustedes están reconciliados ¿con quién? Con el Padre. No vale que usted como hijo de Dios sienta que Dios no lo ama. No vale que usted como hijo de Dios se sienta culpable, porque no es correcto. Porque yo tengo un Padre que me ama y un hijo que me justificó, que es Jesús. Y les está diciendo a ellos, entiendan quiénes son. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu... ¿Qué pasa? Dice, Dios Padre les conoció y los eligió, los hizo santos, como resultado ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Allí está diciendo, no se olviden de quién soy. Dígale a su lado, no te olvides que eres hijo de Dios. No te olvides que si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Dígale al que está a su lado, Dios no tiene nada en contra tuyo. Pero pastor, eso suena tan infantil. No es infantil. Miren, cuando uno puede reconocer que Dios el Padre me ama y que Jesús me redimió, me justificó, fue propicio ante la justicia de Dios, yo puedo reconocer, wow, Dios me dio una posición. Y con esa posición yo puedo enfrentar cualquier situación, lo que venga, lo que sea. Pero la prueba a mí no me puede determinar quién soy yo.
Lo que determina quién soy yo es quién. Dios, el Padre. En esa misma carta, Pedro está diciendo porque ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido ¿por quién? Por Dios. Y yo debo recordar eso en medio de la prueba. No puedo perder quién soy. No puedo olvidar de dónde vengo, no puedo olvidar quién me sustenta. Y es lo que Pedro está tratando de que ellos reconozcan. Ustedes van a recuperar el ánimo a la medida que recuerden que su vida es una vida eterna. Que aún las pruebas que van a pasar en esta vida son pruebas ¿qué? Pasajeras. Entonces dígale al que está a su lado, usted y yo vamos a pasar por pruebas y son parte de la vida. Dígale sin miedo. No, es que ¿qué le estoy decretando a esta persona que está a mi lado? Tú y yo pasaremos por pruebas y dificultades. Y eso es parte de lo que el Señor allí nos está diciendo. Somos todos nosotros. Y allí les está diciendo algo también. Que en medio de las pruebas, Dios los iba a proteger. ¿En medio de las pruebas qué? Miren, si hay algo que debemos nosotros reconocer es que aún las situaciones más difíciles que vengan sobre nuestra vida, Dios nos va a proteger y tenemos que tener esa certeza. Dios te va a proteger, aun cuando no entiendas lo que pase, aun cuando esa susodicha que te prometía amor te dejó, aun cuando ese susodicho te prometió amor y se fue, el Señor te va a proteger, el Señor te cuida. En el Salmo 23 uno dice, aún en el valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. Y es una promesa, Él es fiel. En esa sombra de muerte es cuando alguien fallece y tú tienes que pasar por esa muerte de ese ser querido. O aun cuando pases por ese temor de muerte, ¿qué pasará? Luego el Señor está allí con nosotros porque eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, quiero que entiendan esto, no es un mensaje motivacional, sino es un mensaje bíblico donde Pedro les está escribiendo a ellos y les está diciendo, ustedes tienen que tener una fe. ¿Cuál es esa fe? Una fe que están protegidos por el poder de Dios. Dios los protege, a pesar de que las cosas no estén saliendo como tú desearías, pero Dios lo tiene todo bajo control. Amén. Entonces allí Dios empieza a revelarnos el porqué de las pruebas. Y entonces cuando empezamos a ver eso, empezamos a reconocer que detrás de las pruebas siempre hay una intención. Amén. Ahora, yo tengo que reconocer a veces que hay situaciones que tú vives, que yo vivo, que son orquestadas por Dios, pero que aún Dios nunca crea lo malo, pero aún lo malo le sirve para orquestar y formar nuestra vida. Amén. O sea, hay situaciones que Dios orquesta y Dios permite para nuestro beneficio. Y es lo que Dios les está diciendo a ellos. Entonces, lo primero que les está diciendo es recuerden de dónde vienen. Recuerden que tienen un Padre. Recuerden que son reconocidos por el Padre, que Él los eligió. Recuerden que Él los ama. Recuerden que el Espíritu Santo está sobre ustedes. Recuerden que ustedes tienen una relación con el Padre. Recuerden quién son. Y luego empieza a describirles la palabra, el por qué están pasando por esas pruebas. Entonces luego llega y dice versículo 3, que toda la alabanza sea para Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 6 dice, así que alégresen de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. La intención que de alguna manera tiene Pedro, o lo que nos está revelando aquí la palabra en el versículo 7, quiero que lo lean, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Demostrarán que su fe qué? Es auténtica. Está diciendo que va a ser probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, la prueba lo que hace es que empieza a revelarme realmente si mi fe está puesta en Dios. Porque o si no, nunca podría darme cuenta si mi fe es real o no es real. La prueba lo que hace es en quién crees en medio de la prueba. Cuando la situación se pone difícil, cuando el hombre no hay nadie que te pueda ayudar, no hay un bastón que te pueda ayudar, entonces Dios quita todos los bastones
y empieza a decir, ¿realmente estás creyendo en mí? Porque así como el oro es probado para ser purificado y demás, así nosotros es revelado en medio de la prueba nuestra fe. Y nuestra fe empieza a llevarnos a depender de Dios o a no depender de Dios. Porque posiblemente tenemos una cultura cristiana, pero cuando viene la fe, ¿qué iglesia, qué Dios, qué nada? Entonces podríamos decir que tenemos una fe fingida. ¿Una fe qué? Fingida. Pablo escribe a Timoteo, les está diciendo a ellos, y agradezco a ti que tú no tienes una fe fingida. O sea, posiblemente venimos acá, venimos a adorar a Dios, venimos a no sé qué, creemos en su palabra, pero en el momento que cuando viene la prueba, entonces lo que hacemos es que no confiamos y no creemos. Entonces la prueba revela en quién estamos poniendo nuestra confianza, en quién estamos poniendo nuestra fe. Porque necesitamos de alguna manera ser zarandeados para comprobar lo que hay realmente en nuestro corazón. No hay ninguna otra manera para verlo. Generalmente uno crece más en las pruebas que cuando todo está bien. Dígale al que está a su lado. Tú creces más en las pruebas que cuando todo está bien. Entonces, la forma como tú y yo reaccionamos ante las circunstancias van a revelar si mi fe es por convicción o por asociación. En medio de la prueba se va a revelar si mi fe es por convicción o por qué, o por una asociación, pero no real. Y allí revela eso la prueba. Yo tengo que reconocer que muchas cosas de mi vida esta semana tuve una situación ahí que se me salió de las manos. No fue un gran problema, pero fue un problema. Y yo empecé a mirar y a fijarme en ciertas actitudes que yo estaba teniendo. Y pero yo, ¿por qué me estoy comportando de esta manera? Y vi que ciertas actitudes que tuve frente a la prueba, tuve que pedirle perdón a Dios. Todo estaba bien, pero cuando viene la situación difícil, la situación saca lo que realmente tú tienes. Y es allí donde tiene que ser formada. Entonces la situación difícil se convierte en un momento donde Dios lo permite para revelar si tu fe es genuina o no lo es. Si es una convicción fuerte o no lo es. Amén. Primera de Pedro 1:7. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Mi fe tiene un propósito. El propósito es que Dios sea glorificado. Miren esto, a nosotros no nos han enseñado esto. Generalmente como cristianos nos han enseñado que si tú estás pasando por una situación difícil, algo pasó, algo se robó, usted chismoseó de algo. Cuando Job estuvo pasando por una prueba difícil, sus amigos quisieron ayudarle, pero le decían, Job, hermano, pues es que no es normal, hermano, que vengan y sus hijos se mueran el mismo día que se mueren las ovejas y los pastores y todo el dinero y además se enferma. Eso no es, usted está haciendo algo malo, hermano. Usted necesita que lo recen, hermano. Algo pasa con usted. Algo sucede, algo está pasando. Porque nosotros asociamos que el estar pasando por dificultades es una situación donde todo el tiempo vemos a Dios así todo severo con un rejo. La embarraste. Miraste así. Hablaste de esa manera. Y para nosotros es vemos a un Dios así severo, duro y demás. Y no lo disfrutamos. No reconocemos que muchas de las pruebas que vienen sobre nosotros es para glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Lo primero es que yo tengo que reconocer que en mi vida cristiana, si yo me vuelvo cristiano, o el Señor más bien me convierte en cristiano, yo tengo que reconocer que yo vivo en arrepentimiento, pero ¿cuál es mi meta del ser cristiano? ¿Mi meta es ser feliz? Yo lo que quiero es ser feliz. Porque yo vengo a la iglesia porque yo tengo un problemita con mi familia, con las finanzas, con unas cosas que usted ni se imagina. Yo vengo a la iglesia a buscar el milagro. Por eso la palabra en Romanos dice, uno que busque a Dios, porque todos están buscando sus dádivas y no a Dios. Entonces yo tengo que reconocer eso. Yo me arrepiento y mi propósito,
El arrepentimiento es que cambio de camino. Antes iba hacia allá y ahora me arrepiento de mi pecado, entiendo que soy un pecador y ahora elijo un camino. Pero mi meta o es ser feliz o mi meta es glorificar a Dios, exaltar a Dios. Las dos cosas no funcionan. Yo puedo ser feliz glorificando a Dios, pero yo no puedo glorificar a Dios siendo feliz sin Dios. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, si mi propósito es glorificar a Dios y exaltar a Dios como hijo de Dios, yo tengo que entender que las pruebas, aún en las pruebas, tengo que glorificar a Dios como enfrento las pruebas. Amén. No, pastor, no me gusta eso. Una mujer un día escuchó hablar de un pasaje donde habla de cómo el Señor nos prueba como el fuego, como la plata, y dice que un hombre se fue a donde estos hombres que manipulan anillos y plata y oro como tal, y ve como con unas pincitas coge la plata o el oro, y lo que hace es que empieza a fundirlo en el fuego. El fuego es la prueba como tal allí. Y el oro o la plata empiezan a ser purificados. Y él sabe en qué momento, si la deja mucho tiempo, lo que va a hacer es que se va a convertir en agua y se va a perder. Se va a acabar. Entonces lo que él hace es la mira con mucho cuidado y la mira con mucho cuidado hasta que finalmente él dice, en el momento que hay que sacarla es cuando este hombre puede verse reflejado en ese anillo o en la plata o en el oro. Es exactamente lo que el Señor hace en medio de nuestras pruebas. Es que Dios está esperando que en medio de las situaciones difíciles tú puedas enfrentar esa situación a la manera de Dios. Amén. O sea, si tú vas a pasar por una situación complicada y demás, no busques atajos, busca obedecer a Dios, busca vivir bajo sus principios para que cuando el Señor dice, listo, yo te voy a pasar por esta prueba, tú nada que dejas el chisme, yo te voy a pasar por esa prueba hasta que dejes el chisme. Y no lo deja. Y el Señor le sigue poniendo personas que le critiquen. Y le sigue poniendo personas que le señalen. Y pone lijas y demás. Y el Señor le está diciendo, ¿hasta cuándo vas a aprender a callar? Hasta que yo no vea reflejada mi boca, en tu boca no te voy a dejar de meter en pruebas. Porque lo que el Señor quiere en medio de las pruebas es que nosotros lo reflejemos a Él. Amén. Ese es el propósito. Pero, bueno, amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo sé que nosotros luchamos en nuestra carne porque cuando viene la dificultad, es como que nosotros sacáramos como una tarjeta roja y le dijera, sí, Señor, muy lindo lo del sufrimiento y todo eso, pero ¿por qué a mí, Señor? Pues si tú me amas, ¿por qué me pasa esta prueba? Así que sí, muy lindo lo de la prueba y demás, pero mire lo que está pasando conmigo. Y entonces uno ve allí que es una persona que, porque actúas de esa manera, porque tu fe no está puesta en el Señor. Estás en un tiempo de angustia y es válido sentir esa angustia y es válido sentir una situación difícil por la cual estás pasando. Y está bien ser sincero delante de Dios. Pero lo que el Señor quiere en medio de la prueba es que yo pueda comportarme más que nunca como Él desea que yo me comporte. Entonces Dios dice que aún nosotros, tú y yo, pasaremos por dificultades. Tú y yo vamos a ser afligidos. Porque es parte de la vida. Eso lo dice su palabra, no lo dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén frente a eso? Tú y yo lo pasaremos. Y esas pruebas de alguna manera entonces revelarán lo que el Señor quiere que nosotros podamos ver el rostro de otros y las otras personas puedan decir, wow, yo no entiendo cómo esta persona en medio de esta situación difícil tiene tanta calma. Yo no puedo comprender cómo esta persona, cuando todos están murmurando, no está murmurando. No puedo comprender cómo esta persona, cuando todo el mundo se está rechazando a todos, lo llena de amor. No puedo comprender cómo ese es su enemigo en su trabajo, habla mal de él y demás, y cómo lo ama. No lo comprendo, porque allí esa persona está reflejando el rostro de Cristo en su manera de actuar. Amén. Ese es el propósito de las pruebas. Primera de Pedro 4:12 dice 19. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego, porque las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Mire lo que está diciendo. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego,
por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. O sea, cuando pasamos por las situaciones difíciles, Pedro les está diciendo a ellos, pero ¿de qué se extrañan? De que estén pasando por pruebas difíciles. ¿De qué se extrañan si ustedes saben que están bajo una naturaleza caída? Estamos bajo un cuerpo que es carne y que es dado hacia el pecado. Todavía el Señor no está reinando en esta tierra como tal. El enemigo está reinando, Él está reinando en nuestros corazones. ¿Y cuántos sabemos que aún la naturaleza se está manifestando porque es una naturaleza caída? Todas las situaciones que están pasando en nuestra ciudad y demás por la naturaleza tienen que ver con una naturaleza caída. Entonces Pedro les está diciendo, no se extrañen, pero les está diciendo algo, esto es pasajero. Porque no hay ninguna situación, por más difícil que sea más grande de la gloria que les espera. Amén. Y entonces es allí donde el Señor nos está diciendo, es que ustedes a veces se agarran a esta vida pensando que esta vida es lo máximo y que nunca nos vamos a ir. Y el Señor les está diciendo, pongan su mirada arriba, porque les está diciendo, ustedes van a recibir una herencia. Y parte de esa herencia la han recibido aquí, pero el resto de la herencia la van a recibir en la vida eterna. ¿La van a recibir en qué? En la vida eterna. Y es poner mis ojos en esa vida eterna, en esa vida donde voy a poder vivir con el Señor y me voy a poder deleitar con mi familia, voy a poder disfrutar al Señor y demás. Pero mi mirada generalmente está aquí en la tierra y no puesta arriba. Cuando usted tiene esa mirada puesta en las cosas de Dios, usted empieza a perder el miedo a vivir. Usted se atreve a hacer cosas. Usted empieza, el gran temor que los seres humanos tenemos es a la muerte. Pero cuando usted le quita a una persona eso de la muerte y demás, se convierte en un soñador. Se convierte en alguien que perdona fácil, en alguien que ama a su prójimo fácil, en alguien que entiende que los que viven con él son pasajeros de la vida y empiezan a disfrutar la vida. Pero el temor se convierte en un yugo que el Señor quiere quitar y empieza a decir, pongan su mirada en las cosas de arriba. No se olviden de su naturaleza, de quiénes son. No se olviden de la herencia que van a recibir, porque Dios será glorificado aún en medio de la prueba. Amén. Es importante que pueda reconocer eso. Primera de Pedro 5:10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mire lo que está diciendo acá. Que Él, como ese maestro formador, dice que esa prueba la va a usar ¿para qué? Para perfeccionarte, para fortalecerte y ¿para qué? Y para establecerte. Amén. O sea que es como ese maestro que forma la madera para formar una bonita pieza de madera. Esa situación Dios la permite para formarnos. Las situaciones difíciles Dios a veces las permite para decir, ya no más, no más, renuncia a eso, no más. Te dice, ya es tiempo de partir. Ustedes van a ver que las águilas, cuando las águilas como tal cuidan a sus aguiluchos. Y al cuidar a sus aguiluchos, tienen, como toda mamá, y tiene un instinto, como toda mamá, es formar a sus hijos, o como padres formar a sus hijos, y quieren enseñarles a volar. Pero ellas dicen que en algunos nidos tienen 3 niveles. El primer nivel es un nivel de paja, el segundo de piedra y el tercero de espinos. Y entonces dice que la paja es cuando lo reciben, cuando son allí huevitos y demás, empiezan a crecer, necesitan una protección y un cuidado, están bajo las alas, pero luego les empieza a enseñar a volar y les quita eso para incomodarles. Y entonces les está enseñando a volar y si no pueden, entonces les quitan las piedras y finalmente los espinos que les incomodan, finalmente los arrojan a que tienen que volar o tienen que volar y tienen que hacer su propio nido. Y a veces las situaciones difíciles nos forman y nos sacan cosas que nunca en las cosas buenas hubiéramos aprendido. Como en, tengo que elegir otra carrera. Como en que tengo que cerrar ciclos con esta persona. Como que ya no puedo soñar en esto y tengo que soñar en otras cosas.
Porque las pruebas nos llevan a lo nuevo de Dios y es un instrumento como Dios nos lleva a un entendimiento donde jamás nosotros hubiéramos comprendido si nosotros no hubiéramos pasado por las situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén a un Dios que está interesado en que tú y yo crezcamos, en que tú y yo desarrollamos todo lo que tenemos de parte de Dios? Primera de Pedro 5:10, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y demás, perfeccionará. Me encanta eso, me perfecciona en su imagen, me afirma, la situación difícil me afirma. Un día recuerdo de una pastora, ya tenía un negocio, en su negocio unos ladrones se robaron algo. Y lo que hicieron es que era un negocio abierto al público, entonces en ese negocio descargaron lo que se robaron y se fueron. Venían corriendo detrás de los ladrones, dejaron eso allí. Cuando ella estaba allí atendiendo su negocio, a ella le echaron la culpa de lo que el ladrón había hecho y la consideraron cómplice. Y para ella fue terrible, la cogieron, la esposaron, salió, eso fue terrible, todos los negocios de allí pudieron verla en vergüenza y demás. Pero lo primero que ella hizo cuando salió de allá fue volverse para el negocio y decir, yo todo lo que he hecho en la producción del día de hoy lo voy a dar en la ofrenda para el Señor, porque Satanás a mí no me va a avergonzar y no me va a aniquilar, y yo soy una hija de Dios, y cogió y dio ofrenda para el Señor porque sabía que estaba dando para el reino y a Satanás le iba a disgustar. Amén. Ella hubiera podido decir, pero ¿dónde está su Dios? No, ella lo que hace es que se afirma y antes le da un golpe a Satanás. Porque Satanás lo que quiere formar es egoístas y demás, pero Adán. Y esa debería ser nuestra actitud frente a las situaciones. ¿Cuántos cristianos cuando viene una prueba entonces nos lambemos las heridas? ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Ayúdenme! ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos, los más pequeños gritan por auxilio, pero los más grandes ya también tenemos esa clase de mañas? Y entonces ahora adquirimos otra maña. Cuando éramos pequeños llorábamos, pero ya cuando somos más grandes, en lugar de llorar nos quejamos. Ay, está bueno, pero eso no nos salió bien. Pero y todo plata, y más plata, y más para esto, y más para lo otro. Porque hemos adquirido, ahora balbuceamos con la queja y una serie de cosas. Porque a la larga, finalmente, nosotros no estamos siendo afirmados. Y entonces en medio de la prueba, como que Dios te pone y te dice, ¿qué eliges? ¿Qué vas a elegir? Amén. Entonces, un cristiano que no es quebrantado es un cristiano que no puede ser usado, dígale al que está a su lado. Un cristiano que no es quebrantado no puede ser usado. Porque Dios usa el quebranto para formar. Dios usa, miren, pregúntenle a Moisés si aprendió de su quebranto cuando mató a un egipcio y se fue para el desierto, cuando tuvo que dejar los lujos, las universidades, lo que había aprendido y tuvo que ser quebrado. Si hay algo que te puede acercar a poder escuchar la voz de Dios fácilmente, es cuando eres quebrantado, porque en el quebranto hay un poder para escuchar la voz de Dios. Amén. Y puedes comprender a Dios, al varón de dolores. ¿Quién es el varón de dolores? No, pastor, no me diga eso, que yo quiero todo positivismo, todo, que nada sufra, que yo no pase por nada. No me diga que Jesús fue varón de dolores. No, porque en el dolor, en el sufrimiento, en el quebranto hay un poder. Ustedes van a ver que Job dice, mi vida no siguió siendo la misma después de haberlo perdido todo. Y ahora que Dios me restauró todo, mi relación con Dios es mucho mejor. Porque si algo Satanás quería que en medio de la prueba hiciera Job, era que lo negara. Era que su fe no pudiera estar en Job. Por eso Job es el santo de la fe. Porque aún en medio algunos dicen que tenía lepra y por eso se rascaba con una teja. Aún en medio de que su esposa no lo quería acompañar en medio de todo eso, él decía, mi confianza está en el Señor. Amén. He puesto este ejemplo, pero siempre cuando encuentre otro mejor les voy a poner otro ejemplo. Generalmente en los negocios se habla de diversificación. Diversificar es que todos ustedes toman
un dinero y dicen, ay, tengo tanto dinero que yo no lo voy a poner en el mismo negocio porque si no, paila, se cae ese negocio y ahí muere. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar mi dinero en diferentes negocios. Eso es sabio. Pero en el lenguaje de Dios no es así. El lenguaje de Dios, Dios dice, bueno, tiene 100 huevos, usted tiene 100 huevos y usted dice, bueno, estos huevos son lo que representa mi confianza o lo que representa mi dinero. Entonces yo lo voy a diversificar. Aquí pongo 3 huevos, aquí 4, aquí 5, aquí 7 y demás. Y al Señor le doy 7 o 20 o 30 o 90 para que el Señor no se ponga bravo conmigo. Pero el Señor dice, en el lenguaje de la fe, lo que el Señor no quiere es el 90 ni 99 huevos, Él quiere 100 huevos. Entonces, en medio de la prueba, lo que el Señor está diciendo, yo no quiero tus 80 huevos, yo no quiero tus 90, yo quiero tus 100 huevos. Yo quiero que aprendas a confiar en mí. Yo quiero que aprendas a reconocer que cuando tú oras con fe, yo voy a responder a tus oraciones. Cuando yo voy a tener que pasarte por esta escuela para que entiendas que yo soy el que te sustento, que yo voy delante de ti, que yo preparo comida aún delante de tus enemigos. Yo soy el Dios que está contigo. Y uno empieza a reconocer eso. Generalmente cuando a uno le hablan de la vida de David y de Goliat, cuando David venció a Goliat, uno quisiera ser como David. Yo, Dios, dame el espíritu de David, todo guerrero y demás. Pero entonces a veces necesitamos entender que a veces ya tenemos el David no eres tú, el David es Jesús. Y Jesús es el que vence a Goliat. Amén. Y a veces queremos tomar el papel de David como si no tuviéramos nuestro propio guerrero que enfrenta las situaciones difíciles. Necesitamos más a Jesús. Necesitamos más al Espíritu Santo y tener una fe y una confianza recia. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Amén. 1 Pedro 4:13. En cambio, alégrese mucho porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Amén. Eso es lo que hace. Entonces, yo quiero allí finalizar con esto. Este no es un mensaje para decirte, Dios, me va a pasar por pruebas si viene algo fatal. No, por el contrario, Señor, si vienen las pruebas, bendito sea, pero no me sueltes. Eso sí, no me sueltes. Quiero que mi fe sea formada en ti, Señor, y quiero tener ese carácter para poder glorificar y mostrar tu rostro y entender que a pesar de esta situación que está pasando, que yo estoy viviendo, que otro está viviendo, Señor, Dios, tú estás conmigo y no sé cuál situación puedas estar pasando hoy. Pero algo es claro, es que si tú pones tu confianza en el Señor va a pelear por ti y esa situación Dios se va a glorificar, porque aún en medio de todo eso Dios tiene propósito detrás de tu prueba. Amén. Listo. Yo quiero agradecerles a todos aquellos que hoy estuvieron con nosotros, que escucharon este mensaje y espero que puedan ponerlo en práctica. Que el Señor les ministre. Un abrazo, Dios los bendiga, Dios los guarde.